personas que aún no han entregado los equipos de traducción, que los pueden entregar en la parte exterior del auditorio. Vamos a continuar con esta interesante jornada académica y vamos a invitar al escenario a Eduardo Silva, él es gerente de Amazonas Shipping, quien hablará del fletamento de buques graneleros y las operaciones portuarias. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Tengo el reto de hablar a primera hora de la tarde. Todos después del el almuerzo, del postrecito, tiende uno a tener somnolencia. Seré comprensivo si los veo dormidos, pero espero que no ver a ninguno de ustedes dormido. Voy a hacer lo posible porque no duerman. Mi tema es fletamento de barcos graneleros, efectos logísticos. Normalmente la Andy muy gentilmente me invita y yo normalmente me escapo un poquito del tema y me meto en temas que desconozco, pero que me parece que vale la pena tocar. Entonces voy a empezar la charla con unos 4 o 5 slides de, a ver que esto no me está funcionando, es que si se apunta es para allá, ¿no? Vamos a empezar sobre seguridad alimentaria. Noté que en este año aparecía este texto que no lo había notado en los foros anteriores, seguridad alimentaria. Creo que soy el primero desde esta mañana que toca ese par de palabras. No recuerdo, no he oído las presentaciones completas, pero creo que nadie ha hablado de seguridad alimentaria y me pareció interesantísimo y dije, voy a hablarles de Marruecos. Se extrañarán por qué hablo de Marruecos. Marruecos es un país en el desierto. Está el Sahara, gran parte del país es árido, pero Marruecos, si ustedes observan en detalle, ven, ellos cultivan cada metro de tierra que se puede cultivar, no lo desperdician. Si ustedes observan bien esa foto, las casas están construidas de la zona verde para afuera. Esa zona verde es un oasis, es grande y ahí cultivan. A nadie se le ocurre construir encima de ese pedazo de tierra. Resulta que Marruecos importa la tercera parte del maíz, cebada y trigo que necesitan. La tercera parte. Es decir, en el desierto, Marruecos es capaz de producir el 66% del maíz, trigo y cebada que necesitan. Resulta que en el mundo, el domingo por la mañana, había 7.536 millones de habitantes y en Colombia tenemos 49, es decir, somos el 0.65% de la población. Y resulta, se me descuadraron aquí un poco las matrices con el cambio de computador, pero de los 640 millones de toneladas que se comercializan internacionalmente, 8 millones importa Colombia. Es decir, el 1.25% de los cereales que se comercializan lo consume el 0.65%. Y a mí no me cuadran esas cifras. A mí me enseñaron desde que era chiquito que este es un país agrícola, que tenemos todos los climas, que
que tenemos unas fuentes fluviales las mejores del mundo, ¿no? Que producimos todos los productos, pero si somos un país agrícola que tenemos dos cosechas porque tenemos, pues no tenemos los inviernos que tienen en otros países, no me cuadran estas cifras. ¿Por qué importamos la mayoría de nuestros cereales si somos un país agrícola? Se me ocurren varias preguntas. Si en la altillanura producimos 7.8 toneladas por hectárea de maíz y tenemos dos cosechas al año, en Estados Unidos no producen mucho más, estamos muy cerca, ellos están un poco más bajo que 10 toneladas y tienen una cosecha al año. Pero los conferencistas que hemos tenido aquí vienen de Estados Unidos, nos hablaron de Kansas y de Illinois y todo eso, no hay ninguno de la altillanura. ¿Por qué no somos autosuficientes? ¿Por qué no exportamos cereales? Ahí, no sé qué dice. Ok. ¿Por qué no somos autosuficientes en soya? Colombia tiene realmente una política de seguridad alimentaria cuando casi la totalidad de los cereales que requerimos se importa. ¿Qué riesgos asumimos como país de depender casi totalmente de la importación de cereales? ¿Vamos a seguir dependiendo de producto importado cuando seamos 100 millones de habitantes o 150 millones de habitantes en un país agrícola? ¿Cómo cambiaría la producción de cereales en Colombia si tuviéramos modos de transporte masivo, tren y barcaza, desde zonas agrícolas hacia centros de producción? Realmente, yo creo que si vemos aquí, ¿no? Estamos en el foro de logística de graneles sólidos. Si tenemos conferencistas de Estados Unidos y no de la altillanura o de la Mojana, es porque no tenemos logística de graneles sólidos en Colombia. Más adelante va a hablar Diego Martínez de Whole Trade, que es un experto en ferrocarriles. De pronto no es el tema, pero yo invito a la Andy en una próxima conferencia que en este foro se siente el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, que nos den, Diego nos dé una charla sobre qué pueden hacer los ferrocarriles para traer el maíz que podemos producir o la soya en zonas muy fértiles de Colombia, pero que no están representadas en este foro donde se habla de seguridad alimentaria. Bueno, les pido perdón por salirme del tema. Vamos a entrar al tema de logística y tengo que empezar, voy a empezar con el puerto de Barranquilla. Noticia de estas últimas semanas, el junio 28 teníamos 9.8 metros, en junio 28 a julio 21 bajamos a 8.5 metros de calado. ¿Esto qué significa? Esto implica que 8.5 metros es un calado razonable para barcos de 15.000 toneladas. Un barco de 15.000 toneladas de capacidad te cala 8,5 metros. Pero Barranquilla es un puerto que está con el objetivo de manejar barcos handys, barcos supramaxes parcialmente cargados, barcos panamaxes parcialmente cargados. Efectivamente ha cargado barcos supramaxes y panamaxes. Un barco supramax grande de 62.000 toneladas le pueden caber fácilmente 40.000 toneladas en un calado de 10 metros de agua dulce. Esa pérdida de capacidad de 1,5 metros implica que un barco handy pierde 6.900 toneladas y un Supramax 8.700 toneladas. Nosotros tenemos hoy, llegando a Barranquilla, un barco que se llama el Django High.
barco se va a ir con 3.000 toneladas menos de coque por el calado. Hay una dificultad muy grande entre comprador, armador, suplidor, porque no hay calado y no hay solución. Emergencia manifiesta. Se ha declarado en emergencia manifiesta en 2 ocasiones en los últimos 2 meses para poder contratar sin licitación una grúa que venga a resolver el calado. Pocos días después de que la grúa termine su labor, el calado vuelve y cae. Resulta que las normas no permiten contratar por emergencia manifiesta una tercera vez. Quien haya leído los titulares del Heraldo en 1982, muchos de ustedes no habían nacido, pero en 1982 decían lo mismo que se está diciendo hoy en día. O sea, la emergencia manifiesta de Barranquilla se manifestó hace 35 años y no la hemos resuelto. Tiempo hacer la licitación, anoche en el noticiero decían que el 16 de agosto la van a hacer, no sé cuánto tiempo tome en que llegue una draga aquí, pero lo cierto es que mientras tanto el puerto está perdiendo imagen, Colombia está perdiendo imagen, los exportadores están perdiendo imagen, los compradores de carbónico que están perdiendo confianza, los importadores de cereales que necesitan llegar a Barranquilla están teniendo extra costos al tener que descargar en Santa Marta. Hace unos años, la Sociedad Regional de Barranquilla, la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla tenía 2 dragas y las tenía a su servicio. Una se llamaba la Virgen del Rocío. Ninguna de esas dragas existe ya. Se chatarrearon o no sé dónde están, pero una se llamaba la Virgen del Rocío. Cortesía de Amazonas Shipping les traje esta imagen de la Virgen del Rocío para los que necesiten, la pueden imprimir, se puede hacer una estampita, se le puede poner una velita y tal vez sea una solución mientras se defina una solución para el puerto de Barranquilla. Esta imagen habla de un terminal de aguas profundas que se llama Hemo-Maas-Vlakte. Hemo-Maas-Vlakte queda cerca a Rotterdam en uno de los brazos de afluentes del río Rin. Y si ustedes observan, el terminal está hecho afuera del río, queda en las afueras del río. Los barcos tienen acceso directo del mar, entran al terminal. Este es el terminal. Tienen 23 metros de calado, ¿sí? Yo lo conocí hace muchos años, 30 años, 25 años, y ahí sigue, y les garantizo que no ha tenido problema de calado nunca. Los que saben de puertos y saben de dragados saben que los holandeses son los expertos en dragados del mundo, y los holandeses también son los expertos en manejo del agua. Yo, que no sé nada de puertos, ni sé nada de dragados, simplemente me pregunto, ¿por qué los holandeses hicieron este puerto afuera de las aguas del río y no dentro de las aguas del río? En Colombia se habla de un puerto a las afueras de Barranquilla, en las afueras de Bocas de Ceniza, hace como 30 años también, por lo menos 25 años se habla y no se ha hecho. Bueno, vamos a hablar de eficiencia de puertos. Escogí el puerto de Buenaventura, digamos que ofrece una restricción adicional a los demás, que es las lluvias, y me pareció interesante traer la información del puerto de Buenaventura, pero en realidad lo que voy a presentar y de lo que voy a hablar aplica para cualquiera de los terminales portuarios que tenemos en el Atlántico también. Analicé 10 embarques de cereales del 2016, del 2017, ninguno le correspondió a un periodo de huelga.
son 415.000 toneladas de cereales. Y el tiempo total en puerto, bueno, les pido disculpas que entre el cambio de computadora veo que los datos las columnas no están muy bien, pero ahí lo iremos llevando. El tiempo total en puerto de estos barcos fue 165 días. Esperando por muelle, 83 días. El 50% del tiempo estuvieron esperando por muelle. El tiempo en muelle fueron 79 días. Obviamente, el 48%, el otro 2% es desplazamiento del barco y entre fondeo y muelle. Y el tiempo real descargado fue el 34%. O sea, de 165 días, solamente 57 días se utilizaron descargando el barco. Lluvias fue el 26%. Yo pensaba que iba a haber un porcentaje mayor, pero bueno, 26% es uno de cada 4 días, es importante. La rata promedio efectiva, cuando digo efectiva es después de quitar las lluvias y cualquier interrupción que hubo en el descargue, fue de 7.900 toneladas día. Esa fue la rata lograda, y en el barco que peor, de eficiencia más baja, fue de 4.138, una eficiencia realmente pobre. Y la máxima fue de 13.600 toneladas. Me parece una rata interesante. Se descargó un barco a una rata de 13.600 toneladas, rata efectiva. Ese embarque en particular, el barco entró prácticamente directo a muelle y casi no hubo lluvias. Y seguramente hubo buen espacio en silo, suministro de camiones, qué sé yo, pero una muy buena rata. La pregunta ¿es posible mejorar? Vamos a hablar de Costa Rica. Tenemos un cliente de Costa Rica que se llama Agropecuaria del Surco, mueve unas 800.000 toneladas de cereales al año y descarga en el puerto de Caldera. Son embarques de 50.000 toneladas, igual que aquí, maíz, frijol, DDGS, descargue directo a camiones, ellos no almacenan, usan las grúas del barco. Y la rata promedio de descargue, promedio, no la efectiva, sino el barco llegó, se fue, cualquier interrupción, cualquier lluvia, el promedio fueron entre 15.000 y 15.500 toneladas. Costa Rica, Centroamérica, un país pequeño, bueno, el doble que nosotros, ¿no? 15.500 es casi 16.000, el doble que nosotros. Vamos a hablar de los barcos, vamos a hablar de los nuevos barcos Supramax y Ultramax, que son una buena proporción de los barcos que están trayendo los granos a Colombia. Un Supramax es un barco realmente los dos barcos son iguales, solamente que el Supramax es entre 50 y 60.000 toneladas y el Ultramax es de 60 a 68.000 toneladas. La gran mayoría de esos barcos traen cucharas y la gran mayoría de las cucharas son de 12 metros cúbicos, casi no he visto de menos. Hay barcos, sobre todo los Ultramax, que tienen grúas de 14, 15 y hasta 16 metros cúbicos. De los 10.131 barcos graneleros que hay a 1 de julio, la flota Supramax y Ultramax son del orden de 2.700, es decir, más o menos uno de cada 4 barcos que hay en el mundo navegando es o Supramax o Ultramax. Les muestro un Supramax, el HTC Delta, está cargando hoy en el Mississippi, va para Costa Rica. Es un barco de 56.000 deadweight y tiene grúas de 36 toneladas y cucharas de 14 metros cúbicos. 14 metros cúbicos, 4 cucharas de 14 metros cúbicos. Y aquí les muestro un Ultramax, el Nautical Jennifer, que trajimos
a Buenaventura. Son grúas de 30 toneladas y cucharas de 12.5 metros cúbicos. Este trajo 52.000 toneladas a Buenaventura. Esta gráfica nos muestra por año, desde 1980 hasta el 2020, anualmente, cuántos barcos Handys, Supramax y Ultramax se salieron al agua. Los colores ocres de abajo son los Handys, el amarillo son los Supramaxes. Ustedes ven que a la izquierda hay, no, digamos antes del año 2000, una que otra, no se nota algunas manchitas amarillas de Supramaxes, pero realmente del año 2000, 2001 salieron los Supramaxes y esa flota, ¿no? Y el grueso de las entregas de Supramaxes fue como el año 2010, 2012. Y ya poco a poco empezó a bajar el número de Supramaxes, pero en la medida que bajaba el número de Supramaxes, empiezan a aparecer las manchas verdes que son los Ultramaxes. Resulta que el Supramax se encontró que es un barco muy eficiente y de pronto dijeron hagámoslo un poquito más grande. Y ya hace un tiempo no se ordenan construcción de Supramaxes, sino son Ultramaxes, barcos de 60, 68.000, y vemos como la mancha verde sustituye a la amarilla, mientras crecen las entregas de Supramaxes, de Ultramaxes, decrecen las de Supramaxes. Bueno, hicimos una encuesta con distintos armadores a quienes le pedimos que hablaran con sus capitanes para entender realmente esos barcos son capaces de qué. Resulta que estos barcos, cuando abren sus escotillas, cuando llega un barco de estos a Buenaventura o a Barranquilla o a Santa Marta y abre sus escotillas, las bodegas están hasta el tope, pueden hacer 30 ciclos por hora, 30 ciclos. Recoge la carga, la tolva y vuelve 30 ciclos por hora al principio de la operación. En promedio, al terminar el descargue, hacen 20.45 ciclos por hora. ¿Eso qué quiere decir? Que si ese barco tuviera cucharas de 12 metros cúbicos y estamos descargando solo maíz, haría 6.500 toneladas por hora. Una sola grúa, 6.500 toneladas por hora. Una grúa, casi lo mismo que fue el promedio del estudio que hicimos, que nos daba 7.900. Una grúa de un Supramax con 12 metros cúbicos de cuchara. En promedio, ya contando, pues obviamente al final el descargue es mucho más lento, hace 4.500 toneladas. Una sola grúa. Si las cucharas fuesen de 15 metros, una sola grúa podría descargar 8.100 toneladas en una hora, sin interrupciones, con un gruero eficiente, 8.100 al principio y 5.500 en promedio. Eso quiere decir que el barco completo, ¿sí?, con cucharas de 12 metros cúbicos, podría descargar 26.000 toneladas por día al principio de la operación, 18.000 toneladas por día en promedio de maíz. Si fuera solo maíz, obviamente nunca es solo maíz, o casi nunca es solo maíz, porque también viene frijol y a veces trae DDGS y a veces hay separaciones. Y si las cucharas fueran de 15 metros cúbicos, podrían descargar 32.500 toneladas al principio, en un día, 32.500 toneladas y 22.000 en promedio. Pero como el barco tiene 5 bodegas y solo 4 grúas, todavía es posible ponerle una succión a la bodega que falta y mejorar esa rata. Para hablar de los Handys, las grúas de los buques Handys no difieren de las grúas de los Supras o de los Ultras, son básicamente iguales, y lo único es que la gran mayoría de los Handys no tienen cucharas, o sea que la eficiencia depende en buena medida de las cucharas que se le pongan en el puerto. Entonces,
Los Supramax y los Ultramax son unos buques fascinantes. Compiten con el mercado de los barcos más grandes, los Panamax, les quitan carga. Los Panamax resulta que cargan carbón en Colombia, se van para Europa y regresan vacíos, no tienen grúas, no pueden traer nada, siempre regresan vacíos. En cambio, un Supramax o un Ultramax carga carbón o coque, se va para Europa y allá encuentra, qué sé yo, cemento en España que lleva a Estados Unidos y baja a Norfolk o al Mississippi y carga cereal y se va para el lejano oriente. Es un barco supremamente eficiente. Ah, sus bodegas y escotillas son amplias. Ya no es como hace unos años que los barcos siempre tenían una bodega, la número uno era la más chiquita, la más incómoda, la más difícil. Aquí son casi iguales, ¿cierto? Son casi iguales, son bodegas amplias, todas escotillas amplias, lo que facilita el descargue. Entonces vemos que son unos barcos muy eficientes, pero como son muy eficientes, también son muy costosos. En esta gráfica estamos viendo, no sé desde qué año, no alcanzo a ver sin anteojos, pero desde el 2005 en adelante, el precio en dólares día de los barcos Panamax en ocre y Supramax en azul, y vemos que durante un periodo muy grande, del 2012 en adelante, prácticamente un barco Supramax vale un poquito más que un Panamax. Un Supramax, esto es para un Supramax de 52.000 deadweight, y un Panamax estamos hablando de 75 a 85.000 deadweight. Es un barco mucho más grande, pero el Supramax es más valioso. Entonces, ¿qué tenemos? Nos está llegando el cereal a Colombia en el barco más eficiente que se ha construido en la historia. Un barco que tiene unas grúas que nos pueden hacer 30 ciclos hora al principio y 20.41 en promedio, que tienen sus propias cucharas de 12 a 16 metros cúbicos, pero que también son muy costosas. Ese barco tan bueno vale. ¿Cuánto nos cuesta el descargue de cereales? Vamos a regresar a nuestro estudio de los 10 barcos y 415.000 toneladas. Estos son los datos que les mostré hace un momento, rata promedio de 7.900 toneladas y tiempo real descargado 57 días. Si realmente lográsemos descargar este barco un poquito más que en Costa Rica, pongámosle 16.000 toneladas día, ¿cómo deberíamos ser capaces de descargar por lo menos como en Costa Rica? Si fuéramos alemanes o si fuéramos japoneses, estaríamos pensando en lograr una rata de no sé, 22.000 toneladas día, pero como estamos en Latinoamérica, ajustémonos a Costa Rica. Si logramos la rata de Costa Rica, el tiempo real descargado se bajaría de 57 a 28 días. El tiempo en muelle sería 35 días, de 79 a 35 días. Esto es una ventaja para los terminales porque liberan tiempo de muelle para tener más negocios, para crecimiento, ¿no? Se bajan las congestiones, se bajan las demoras. El tiempo esperando por muelle se nos bajaría de 83 a 21 días. El tiempo de lluvias obviamente es menor, el 26% de ese tiempo serían de 43, se baja a 13 días, y total la estadía de ese barco, duplicando la rata de descargue, casi se vuelve la tercera parte, pasa de 165 a 57 días. Si ahorramos 108 días para 415.000 toneladas, pues para 4,5 millones de toneladas vamos a ahorrar 1.160 días de barco en puerto. Ese sería el ahorro si pudiésemos tener la eficiencia, que no solamente depende de los equipos del terminal, sino depende también de otros factores que no controla el terminal, temas logísticos, temas de aduaneros, suministro de camiones, logística interna en el terminal. Hablemos de plata. ¿Cuánto nos podríamos ahorrar si pudiéramos lograr una rata de descarga efectiva de 16.000
toneladas día, igual a Costa Rica. Depende del mercado. Los barcos valen más o menos según el mercado marítimo. Si el mercado está flojo, pues valen menos, si el mercado está alto, pues valen más. Por mi experiencia, yo le pongo que el mercado marítimo puede estar del orden del 60% medio bajo. Estamos en un mercado medio bajo. El año pasado estuvimos en un mercado muy bajo. Este año y el año entrante seguramente estamos en un mercado medio bajo, pero si uno mira las estadísticas, realmente el nivel de los fletes se sitúa en la parte baja. El 60% puede uno decir que es medio bajo, el 25% es un mercado medio y un 15% es un mercado medio alto, ¿sí? Hoy día un barco de 58,000 deadweight, si lo vamos a fletar Mississippi, Buenaventura, nos vale del orden de $19,000 día. Ese es el time charter de ese barco. Quiere decir que hoy día, si pudiéramos tener 16,000 toneladas día de descargue, nos ahorraríamos casi $5 por tonelada. Casi $5 por tonelada. ¿Sí? Los fletes están del orden de 22, no sé, según el momento que se fletó, pero más o menos 22, $23 la tonelada. Nos ahorramos, ¿qué? Como el 20%, con el 20-25%. En un año de mercado medio bajo, eso equivale a $22 millones. En un mercado medio alto, yo digo que ese barco puede valer del orden de $30,000 diarios. Podría valer un poco más, pero yo lo puse por lo bajo, $30,000 diarios, y implicaría $7.80 de ahorro en el flete o $35 millones al año. Me da pena, pero esta gráfica salió, las columnas están muy descuadradas. Y en un mercado medio alto, el barco vale $76,000. No un mercado alto, un mercado medio alto, vale $76,000 por día y el ahorro equivaldría a $19.75 por tonelada, casi $20 por tonelada. Suena estrambótico, es parecido al flete que estamos pagando hoy, pero acuérdense, en el año 2007, 2006, se pagaron fletes de 60, 70 y de pronto hasta $80 por tonelada Mississippi y Buenaventura, ¿sí? Eso algún día va a volver a pasar. Como lo digo, no es por temporadas largas, pero va a pasar. Yo le pongo un 15% del tiempo del mercado medio alto y esto equivale a, qué pena con el descuadre de las tablas, pero aquí en este rinconcito está $89 millones, sería lo que en un año de mercado medio alto nos podríamos ahorrar si lográsemos, si pudiésemos tener en nuestros puestos esa eficiencia. Promediando, digamos, en 10 años con un tal porcentaje de mercado medio, bajo y alto, yo estimo que estamos hablando de unos $350 millones. Y realmente, pues, ¿cómo pueden los importadores de cereales beneficiarse de ese aumento, de la eficiencia del descargue? Pues se benefician fletando barcos, en vez de con una rata de 5,000 toneladas día, que es más o menos lo que se usa hoy, se puede fletar perfectamente un barco a 15,000 toneladas día. Yo creo que si les digo a ustedes que fletemos un barco a 15,000 toneladas día, no les cabe en la mente. Yo tengo charter parties con ratas de descargue 12,000 toneladas día para otros países y dan premios. Y dan premios. Se puede hacer. Lo que quiero decir es, estamos como muy acostumbrados a que el ritmo es el ritmo nuestro y mientras lo hagamos como lo estamos haciendo, estamos bien. No, podemos mejorar notablemente. ¿Cómo consideran los armadores el puerto de Buenaventura? Nosotros somos brokers, fletamos barcos, hablamos con los armadores diariamente y nos encontramos muchas veces con la respuesta a esta pregunta. Uno llama, hombre, necesito un flete para Mississippi y Buenaventura. Hombre, hoy no te voy a ofrecer, pero ¿por qué? Bueno, necesito el barco, tienes el barco en posición. No, es que mira,
El último barco perdimos $250.000. ¿Por qué? Porque nos cogió una huelga, o porque estuvo en fondeo mucho más tiempo de lo esperado, o porque cuando por fin terminó el descargue era tan tarde que perdió el siguiente empleo, entonces el barco ya lo cancelaron para el siguiente empleo y se quedó sin empleo. Entonces, Buenaventura es un puerto riesgoso para los armadores, comercialmente incierto, no es el puerto más atractivo. Cuando busco fletes para Cajutla o para Quetzal, no hay problema, te ofrecen, pero para Buenaventura hay el armador que dice, no me le mido, ¿sí? Algunos armadores no les gusta que sea napsa, que el barco toque fondo. El tema de las lluvias genera la incertidumbre, las huelgas frecuentes, ¿no? Un armador que viene frecuentemente sabe que aquí hay huelgas frecuentes. El tema de que hubo un derrumbe en la carretera, entonces los camiones no llegan, o los camiones no salen, los hilos están llenos, no podemos descargar. Eso hace que ayuda que Buenaventura sea un puerto incierto. ¿Eso nos cuesta dinero? Yo diría que hoy en este mercado no nos cuesta dinero porque el mercado está muy bajo. Yo diría que no. Digamos que limita a veces el número de armadores que ofrecen, pero yo no puedo decir que hay un momento en que no consigo ofertas, no, siempre se consiguen ofertas. Pero en un mercado medio o un mercado medio alto, y en un mercado alto nos va a costar definitivamente mucho más el flete. Porque los armadores, cuando el mercado está medio o medio alto, tienen muchas más alternativas de empleo para sus barcos, y Buenaventura siempre va a quedar de último en la lista. Como broker nos cuesta más conseguir interés de los armadores, y cuando nos van a ofrecer, le van a poner un premium en el barco, no sé, $1,000, $2,000, $500 día, pero dicen, bueno, yo sí voy, pero ¿cuánto me pagan? Nos cuesta, no sé cuánto nos cuesta. Esta gráfica, miremosla por parejas de barras, arranca en mayo de este año, el 8 de mayo. Cada pareja de barras es una semana a partir del 8 de mayo, y incluye todos los barcos graneleros que habían en Buenaventura. Esos son barcos que venían a cargar carbón, incluye Handys, incluye Supramax, Ultramax. Los barcos que estaban en muelle son las barras como verdecitas, y los barcos que estaban esperando es las barras azules, ¿sí? Y podemos ver que siempre tenemos barcos esperando, y el número de barcos esperando no es despreciable, ¿sí? Estos son 15, 20 barcos, estamos entre 10 y 20 barcos en este periodo, o sea que esto de alguna manera confirma el 50% del tiempo de los barcos que analizamos que estuvo el barco en fondeo. Pero realmente lo que uno concluye es que nosotros almacenamos gran parte de nuestros cereales en los barcos. Los barcos no son para almacenar cereales, los barcos son para transportar cereales. Pero cuando la mitad del tiempo que un barco está aquí, cargado, está en fondeo, pues lo estamos usando de bodega, y esa bodega nos cuesta. No lo tenemos ni en las bodegas del puerto, ni en las bodegas de las industrias, sino en las bodegas de los barcos. Bueno, para que realmente logremos la eficiencia de puerto, debemos tener la capacidad de descargar un barco rápidamente, y debemos tener una suficiente capacidad de almacenamiento. Es decir, cuando el barco llega, debe estar el silo vacío, o la bodega vacía, o con espacio suficiente para que el barco llegó, descargó y se fue. Un barco Supramax lo deberíamos poder descargar en 3 días y medio. 50.000 toneladas en 3 días y medio, el barco llegó y se fue. Y ya después se despachan por camión, ¿no? Al ritmo que sea, pero necesitaríamos no depender ay, qué pena. La rata mínima que debe
tener el terminal para aprovechar eficientemente un buque, la rata mínima debe ser superior a la rata máxima que puede el barco descargar. O sea, si el terminal es capaz de descargar a una rata superior a las que vimos antes, estamos en unas buenas condiciones, y si obviamente eso está acompañado de tener un almacenamiento suficiente y no depender de los camiones. Obviamente, la mayoría de estos barcos no traen un solo producto, pueden traer 2 o 3 productos, o sea que habría que tener una capacidad de recibir simultáneamente por un lado maíz, por el otro lado soya, por el otro lado DDGS, y aprovechar el barco en su máxima capacidad para poder hacer lo que hacen en Costa Rica. El mercado actual de fletes, como lo dije, si pudiéramos tener la eficiencia de Costa Rica, le ahorraríamos a los importadores del orden de $5 de tonelada. Pero si le ponemos succión en la quinta bodega, se puede ahorrar un poquito más. No tener la eficiencia del descargue que tienen nuestros vecinos de Costa Rica nos puede costar entre 22 y 89 millones de dólares al año. Mi empresa es Amazonas Shipping, somos brokers de transporte marítimo, somos brokers de fletadores, nosotros no representamos a ningún armador, representamos a la industria. Nuestra especialidad es buques de carga seca a granel, solamente hacemos embarques de carga seca a granel, carbón, cemento, clinker, cereales, estamos a la orden de sus órdenes por si nos necesitan. Los comentarios que hago de la eficiencia de puerto los hago con un espíritu muy constructivo. Tenemos muchas dificultades por resolver en nuestro país, y no es una crítica destructiva, sino es como alertando, lo podemos hacer mejor, es como alertando, los barcos que nos llegan son los barcos más eficientes que se han construido en la historia, son los barcos maravillosos, y si no los usamos bien nos va a costar mucho. Hay que buscar la forma de que llegó el barco y despacharlo lo antes posible. Muchas gracias por su atención. Recibo preguntas.